gigantes de Internet estuvieron involucrados en la intervención rusa en la campaña presidencial de Estados Unidos que catapultó a Donald Trump a la Casa Blanca. Esas son las acusaciones de varios medios de comunicación e investigaciones. Russian hackers, operatives were able to buy ads on the platform targeting American voters. Have to recognize that those ads in the corner of the screen. Isn't it for a company that has 2 billion customers and, you know, one of the most profitable companies that's ever existed? It's consistent with what Facebook and Twitter have disclosed in the past month. Help President Donald Trump and harm his opponents. Google reveló que varios operadores rusos usaron sus plataformas para interferir en las pasadas elecciones presidenciales en favor del entonces candidato republicano Donald Trump. De acuerdo con el diario The Washington Post, entidades que podrían estar vinculadas con el Kremlin compraron anuncios por $100,000 en su buscador de Internet, en el canal de videos YouTube y en el servicio de correo electrónico Gmail para difundir información falsa entre los electores. Google aún no ha identificado el número exacto de cuentas legítimas o si se trata de los llamados trolls informáticos. A finales de septiembre, la aplicación Twitter anunció que cerró 201 cuentas relacionadas con quienes también publicaron miles de anuncios en Facebook. I don't want anyone to use our tools to undermine democracy. Pero alguien lo hizo. Y de igual forma, en favor del actual presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo apenas el 27 de septiembre pasado que la red social siempre ha sido anti-Trump. You are fake news. Mark Zuckerberg le respondió que es una plataforma para todas las ideas. Y en efecto, antes de la elección del 8 de noviembre pasado, fue difundida una serie de mensajes diseñada para generar una percepción que perjudicó a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Facebook reveló que más de 10 millones de sus usuarios en la Unión Americana vieron 3,000 anuncios que fueron pagados por entidades rusas. 44% durante la campaña, 31% después de las elecciones y el resto no fue visto por nadie. La red social dijo que esta propaganda buscó generar odio, enojo y que la mayoría de los anuncios se enfocaban en crear división por medio de temas políticos y sociales como el racismo, el derecho a portar armas o el cuestionamiento de los derechos de la comunidad LGBT. El objetivo, generar sensacionalismo con noticias muy sesgadas, basadas en hechos distorsionados. Ahora hay una investigación de las autoridades federales estadounidenses para determinar el impacto de la injerencia rusa. El Comité de Inteligencia del Senado, una de las 3 entidades encargadas de indagar el caso, anunció que divulgarán sus resultados a principios de 2018. Pero todo apunta a que el Kremlin intervino en las elecciones con estos anuncios en Internet y también trató de piratear los sistemas electorales de 21 de los 50 estados de la Unión Americana. El director de seguridad de Facebook, Alex Stamos, reveló que los 3,000 avisos publicitarios costaron el equivalente a $1,850,000 y que fueron adquiridos por 470 cuentas falsas entre junio de 2015 y mayo de 2017. La investigación interna indicó que los administradores de esos grupos y páginas tenían conocimiento de la situación política y social de la Unión Americana. Algunas de las técnicas empleadas fueron la distribución de contenido repetitivo y publicaciones rápidas a través de diferentes perfiles, además de la creación de memes racistas y difamatorios con fotos y videos manipulados. Facebook, meanwhile, is facing mounting criticism that its platform was manipulated to influence the 2016 election. And then they're going to be hauled before Congress, and they're going to have to testify. And, you know, this whole issue of what the Russian operatives did and what they're still doing in some cases, that's an issue that is not going to go away anytime soon. So, and that's a big negative for Facebook. La red social aseguró que colaborará en la investigación federal sobre la injerencia rusa. Our teams have found and shut down thousands of fake accounts that could be attempting to influence elections, and we will continue to work with the government on it. We're looking to foreign actors, including additional Russian groups, to further our own understanding of how they used all of our tools. Mark Zuckerberg agregó que contratarán a 1,000 especialistas para revisar los anuncios en lugar de un sistema automático empleado para esta tarea. Entre otras razones, porque el riesgo de manipulación estará presente en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses y en las de otros países.
and we will do our part, not only to ensure the integrity of free and fair elections around the world, but also to give everyone a voice and to be a force for good and democracy everywhere. El gobierno de Vladimir Putin ha rechazado estar involucrado en la trama y también con los 3,000 anuncios que impactaron a la mayor red social del mundo. Adrián Zule Valera, Noticieros Televisa.